Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Bits and Brain, el podcast donde nos liamos a conversar tratando de saber cómo la tecnología y todos estos chismes que nos rodean van cambiando poco a poco o sin tan poco a poco, a veces de golpe, todas nuestras conductas. Hoy tengo el placer de volver a hablar con Javier Lorente, con quien ya arranqué en el capítulo 2 que hablamos sobre creatividad. Y bueno, hoy tengo el placer de hablar con él porque en todo este tiempo Javier ha estado haciendo, entre otras mil cosas, porque él es profesor, es consultor y hoy ya también puedo decir casi que es autor, que a lo mejor incluso cuando el episodio salga ya está su libro en el mercado. Javier ha dedicado los últimos meses, casi diría los últimos años, pero con más intensidad los últimos meses, a reflexionar y a ver por ahí qué hay en torno a cómo la tecnología nos cambia como personas. No solamente cómo nos cambia el cerebro, cómo nos cambian nuestras capacidades, sino cómo nos está cambiando también a un nivel social, a un nivel laboral, a un nivel cultural, a todos los niveles. Hoy quiero hablar con Javier sobre lo poco o lo mucho que nos cuestionamos las cosas que llevamos siglos haciendo, y decía que arranco esta conversación a raíz de una entrada que ha hecho Javier en LinkedIn y que a mí me hizo saltar la alarma de hoy no pasa, que llamo a Javier y le cito para que venga aquí a Bits and Brains. Así que hoy ya sin más os dejo la conversación mantenida con Javier. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás, Virginia? Pues bien, contenta de hablar contigo, que pensaba que íbamos a repetir más pronto, pero al final nos hemos ido alargando demasiado. Nada, los oyentes lo agradecerán también para que haya más variedad, que si no me puedo poner muy pesado. Así que bueno, no creas, el episodio que hicimos sobre creatividad es uno de los más escuchados y además la gente luego, pues hay mucha gente que te llama y te hace comentarios, ¿no? Que no están ahí en la red, pero hay mucha gente que los hace. Oye, yo llevaba ya un tiempo diciendo tengo que hablar con Javier, qué ganas tengo de grabar con Javier, hasta que me levanté una mañana, que tú y yo somos de ver el LinkedIn por la mañana, ¿no? Como somos grandes madrugadores, y entonces vi ese post que habías puesto como haciendo una pregunta que me pareció tan sensata y a la vez que tan poco me había planteado yo, que dije, joder, tengo que de esta ahora mismo le pongo un WhatsApp a Javier y le pido una cita. Lo que venías a decir básicamente, bueno, ahora tú lo comentas porque igual no era exactamente lo que yo entendí, pero lo que preguntabas es por qué siguen circulando los taxis por la calle de vacío
con el coste de desgaste para el taxista, de contaminación, de gasto de gasolina, etcétera, etcétera, cuando todos tenemos, o casi todos tenemos, si no una app para pedir el taxi, al menos un teléfono para descolgar y decir estoy en la esquina de Bravo Murillo con Cardenal Cisneros, se puede pasar un taxi por aquí, ¿no? Porque siempre dices, las personas mayores igual no tienen app, pero ya es que todo el mundo tiene un móvil, ¿no? Sí. Y yo dije, es verdad. Y entonces esto me surgió la pregunta, o me surgió el tema de que quería hablar contigo, que no es inmovilismo ni resistencia al cambio, es muy bien por qué no nos planteamos, o por qué nos planteamos el seguir haciendo millones de cosas que llevamos haciendo millones de años y que a lo mejor ya no tienen ningún sentido, ¿no? ¿Por qué no nos planteamos más las cosas que hacemos cada día? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues la verdad es que esa pregunta ojalá tuviera la respuesta. Podemos elucubrar, que tanto nos gusta a los dos, y dar nuestra opinión para generar lo que es food for thought, ¿no? Que dicen los ingleses, ¿no? Que permita que la gente piense, ¿no? Pero empezando por el tema de esa idea, ¿no? Realmente surge de lo disruptiva que es todo lo que tiene que ver con la digitalización, sobre todo con el smartphone, ¿no? Con el teléfono móvil, mal llamado teléfono móvil, porque es de todo menos teléfono, pero con esa revolución que está cambiando tantas cosas y que otras, sin embargo, como bien dices, están inmovilistas, ¿no? Que en el entorno rural, gracias a los móviles, el transporte a discreción es mucho más barato y más efectivo que el transporte reglado con horarios. Es decir, los autobuses ya no van a ciertos pueblos. Cuando se quiere mover la gente del pueblo, tienen una solución mejor que el propio autobús. Y es más barato, aunque parezca menos escalable. Como la escala es pequeña, no pasa nada. Y a partir de ahí... ¿Hablas de los pueblos en España? Sí. Hay algunas iniciativas de rutas inteligentes donde básicamente el autobús no va si no hay nadie en la parada. Así de simple, ¿sí? Efectivamente. Fíjate que esto me da que pensar en dos cosas, ¿no? Primero, que nos estamos aquí, digamos, pensando que los grandes cambios vienen de las tecnologías que tenemos por delante, y fíjate el humilde smartphone, ¿no? Lo que nos ha cambiado la vida, y ahora hablamos un poco de eso. Y la otra idea que me surge es que joder, yo que he viajado muchísimo y que desde tiempos inmemoriales, vamos, desde los años 90, que me iba a sitios súper aislados del mundo, ¿no? Como realmente, y que ahora que mis hijos son mayores empiezo a volver a ir a esos sitios aislados que he dejado de ir durante la infancia de mis hijos, cómo les he visto cambiar radicalmente gracias al smartphone. De hecho, tengo un ejemplo claro en la cabeza, que es Vietnam, que estuve el año pasado y había estado hacía 30 años y bueno, es que es un país como de la noche al día, incluso en las zonas más rurales y más aisladas, en la frontera con Camboya y tal, pues es que realmente dices, a lo mejor siguen sin tener luz, pero con un panel solar ya tienen ahí una estación base y desde luego tienen un móvil que no solamente les permite comunicarse, sino pues educarse, comprar o lo que sea, ¿no? Sí, o sea, la gracia, digamos, entre comillas, o el punto interesante es que al final lo que nos da el smartphone es unos sentidos adicionales, ¿no? Que son la hiperconectividad, sentidos que no tenemos de serie, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Y entonces el estar conectado en todo momento a cualquiera gracias a esa hiperconectividad, pues es un sentido adicional, ¿no? Le podemos llamar sentido, le podemos llamar superpoder, podemos decir que somos medio biónicos si queremos, pero al final es cierto. Y entonces eso cambia radicalmente muchas cosas, ¿no? Podemos pensar en todos los selfies y los instagramers y los tiktokers que no pueden ir, no podemos ir a un sitio sin hacernos una foto preciosa y compartirla. No podemos vivir en aislado los momentos porque sabemos que podemos compartirlos, ¿no? Pues eso mismo aplicado a ciertas lógicas que, como bien dices, pues no han cambiado, ¿no? En el caso del post, quería luego además comentar un efecto curioso, pero el planteamiento era, a ver, hay muchos servicios
que van por teléfono ya. Es decir, hablamos de las personas mayores. No, es que claro, es que las personas mayores tendrán que salir a la calle porque no saben manejar un móvil. Digo, ¿y una ambulancia cómo lo hacen? Porque no salen a la calle a buscar una ambulancia, ¿no? O sea, si tú tienes un problema, ¿qué haces? Llama por teléfono. Podrías decir, hombre, no, es que las personas mayores no pueden llamar por teléfono. Sin embargo, ahí lo tenemos súper asumido para pedir un servicio urgencia. Joder, pues si lo tienes... Pero fíjate, Javier, que cuando dices la hiperconectividad, no es que te conectas con cualquiera, es que te puedes conectar con cualquiera y con cualquier máquina. Es decir, que las pulseritas estas de teleasistencia, ahora creo que el 1 de enero empezamos todos a llevar en el coche un chisme que aparte de una luz lleva conectividad y podrá avisar de dónde está el coche o lo que sea, ¿no? Entonces ahí todo el tema del internet de las cosas o como le quieras llamar, ¿no? Sí. Si nos ponemos a buscar, o sea, una solución podría ser un botón que aparezca un cochecito y dices, mira, abuelo o papá, cuando le des al botón que sepas que va a venir un taxi a buscarte. Es que podría ser, o sea, se podría simplificar lo que queramos, pero el problema no es tanto los taxis, no los taxis. Además, se produjo un efecto que sí también quería compartir, que es propio del mundo digital, que es esa polarización, es nombrar la palabra taxista y parece que estás en contra, o sea, estás en contra de los taxistas, y entonces salió un montón, en ese que tuvo cierta actividad, salió gente, tal, los taxistas, y digo, pero si no estoy hablando, pero si esto es bueno para los taxistas, yo no estoy diciendo que no estén dando vueltas con todo su criterio, lo que digo es, podemos llegar a un paradigma, a un nuevo punto que sea mejor para todos y que encima sea más sostenible, sea más eficiente y por lo tanto económicamente más rentable para todos los implicados. Y es que ese era el planteamiento. Pero precisamente esa es una de las fuentes del inmovilismo, ¿no? Cuando tú tienes una estructura, un status quo, donde todas las fuerzas están repartidas por la razón que sea históricas, tú dices, voy a intervenir en ese proceso para mejorarlo. Claro, esa intervención es muy complicada. Primero porque tienes una serie, es un sistema y como cualquier sistema tiene un montón de modelización por detrás que no sabemos cómo funciona. Y entonces cuando tú intervienes tienes el riesgo de tocar en un sitio y generar un efecto dominó. Esto, por desgracia, en negativo, nuestros políticos nos lo enseñan todos y cada uno de los días. Con muy buenas intenciones tocan algo y no se dan cuenta que eso forma parte de un ecosistema. Tienes ese riesgo. Y el segundo es que cualquier transformación modifica el balance de fuerzas. Y, salvo que el ser humano cambie mucho, el que está mejor no quiere estar peor, aunque suene a perogrullo. Y por lo tanto... Bueno, pero fíjate, Javier, y perdona que te interrumpa porque si no se me pasa, dices, el que está mejor no quiere estar peor. Pero es que ni siquiera cuando es para estar claramente mejor... nos lo estamos planteando. A mí no me llama la atención que alguien no quiera perder o ni siquiera que no quiera cambiar asumiendo riesgos, porque bueno, ya sabemos que el cerebro lo de los riesgos lo lleva francamente mal y los supravalora por encima de las ganancias potenciales. Lo que me llama la atención es que ni siquiera nos planteamos un escenario diferente. Lo que nos cuesta imaginarnos un escenario diferente. Totalmente. No lo buscamos en absoluto, ese escenario diferente, ¿no? Pues mira, Virginia, yo creo que la problemática de ese inmovilismo es que plantear seriamente un cambio de status quo supone bastante esfuerzo mental y supone bastante planificación para hacerlo bien. Entonces, preferimos seguir como estamos a entrar en ese proceso. Hay resistencia al cambio, es la base de la resistencia al cambio, ¿no? Y luego hay que tener un afán de mejora. Que ese afán de mejora nos lo cercena completamente el día a día. Si tenemos un día a día tan ocupado en la producción actual, nos es muy difícil buscar momentos para introducir las mejoras, porque como cualquier mejora, no va a ser perfecta al principio. Esto no es un proceso continuo hacia arriba, sino que se va a producir un bache donde, si hablamos de productividad, posiblemente va a bajar, si hablamos de costes, posiblemente va a subir, y luego se mejorará a medio plazo, ¿no?
Y por último, el último tema es el cortoplacismo versus el largoplacismo. Yo quiero un rédito de lo que sea, me da igual que sea político, profesional, tal, a corto plazo, aunque los de largo plazo estén un poco más en entredicho. Y cualquier cambio o transformación de este tipo es una mejora a largo plazo normalmente, aunque tenga un corto plazo. Me encanta que hayas dicho esto, Javier, porque como sabes, este es un podcast que no solamente analizamos las conductas digitales, sino cómo han cambiado respecto, digamos, 20 años atrás, ¿no? Por poner una fecha. Yo siempre pongo los años 80 por aquello de la movida y dar un toque romántico. Pero mira, has dicho cosas que son interesantes. Has dicho que la hiperproductividad en la que vivimos hoy nos deja sin momentos, ¿vale? Has dicho el tema del corto y el largo plazo, y has dicho una cosa que no sé cómo lo has dicho tú, pero yo me la he apuntado aquí como hambre, es decir, como falta de hambre, ¿no? Y eso realmente es verdad que los cambios, digamos, per se, son como los cambios espontáneos son complicados, pero cuando el hambre aprieta agudiza el ingenio, ¿no? Que es lo que decíamos. Entonces, yo no sé si hoy, hablabas de que estábamos un poco sobrepasados, yo no sé si hoy realmente tenemos menos hambre, realmente estamos más distraídos moviendo la rueda del hámster, porque estamos moviendo la rueda del hámster en muchos y si pues todos estos efectos sociales, ¿no? De polarización o de, yo los llamo un poco también del olé olé, que es decir, tengo una idea feliz, hago una cosa sin, como tú decías antes, sin hacer un estudio. A veces no es posible hacer un estudio exhaustivo porque nunca hay cambios y hay consecuencias y hay, digamos, relaciones causa-efecto que nunca vas a tener en cuenta, ¿no? Pero también es verdad que el afán de los sistemas complejos y de analizar los sistemas complejos antes de tocarlos está un poco como pasado de moda, no sé. ¿Tú ves realmente crees que realmente que esas condiciones que dices son las causas del inmovilismo? Cuando eran diferentes éramos menos inmóviles. No sé si te estoy preguntando bien las cosas, sí, o sea, pero no sé si me has entendido. Si esto está más achacable en estos 20 años que hace 20 años. A ver, la calidad de vida, o sea, perdona que lo diga así, pero vivir bien embota los sentidos. Claro, es lo que yo te decía, lo del hambre, ¿no? Eso es. Yo lo he dicho como el hambre, cuando no tienes hambre no te mueves del sillón. Embota los sentidos. ¿Para qué voy a tener que buscar? Eso, vamos, se puede ver continuamente. Mira, los animales salvajes, ¿no? Que los animales salvajes que cuando encuentran, yo que sé, las gaviotas, por decir animales salvajes así tampoco muy salvajes, ¿no? Pero las gaviotas, ¿qué hacen? Pues persiguen al barco. O sea, ¿para qué voy a pescar si el barco va soltando tal? ¿Para qué voy a tal? Claro. Un basurero. Eso, ahora, cuando no hay fuentes, ya te digo yo, pues que tienes que espabilarte porque tienes que salir adelante, ¿no? ¿Eso quiere decir que hay que ser súper austero? Bueno, pues mira, casi me atrevería a decir que sí, pero no necesariamente, pero por lo menos hay que ser consciente de las consecuencias. Es decir, lo que no puedes es tener una situación y no saber que esa situación te lleva pues a un destino dado. Entonces, efectivamente, si cada vez tenemos más comodidad, pues más difícilmente tendremos preocupación por ese cambio. Digo a nivel personal, porque como sociedad claro, pues hay gente que tiene unos perfiles, que tiene esa pasión, etcétera. Pero cada vez nos dan más cosas hechas y eso sí que está ocurriendo con muchos. Bueno, no la IA generativa solo, sino cualquier cosa. La movilidad urbana ha cambiado mucho, pero estoy seguro que o bien hacemos desplazamientos mucho más largos en algunos casos, o bien, digo, los patinetes, o bien estamos reduciendo la actividad física con todos los vehículos eléctricos, ¿no? Estoy seguro que hay desplazamiento que te va a coger el patinete cuando antes te hacías un paseo, ¿no? Todos esos aspectos, pensando en el cerebro más que en la parte física, pero hacen que nos cueste más el movilismo, ¿no? Ese sentido de la curiosidad, ¿no?
Sí, yo al principio lo he denominado inmovilismo y luego me apuntó aquí una frase con la cual me he quedado muy contenta, que él ha llamado algo así como la ignorancia del mapa de alternativas, ¿no? Porque realmente no es tanto el no querer cambiar. Primero lo había hecho resistencia al cambio, después he dicho, no, es que no es exactamente resistencia al cambio, es más como una especie de parálisis, que iba a decir por análisis, pero es que ni siquiera es por análisis, es parálisis por, como dices tú, por sobresaturación, por falta de hambre, por falta de necesidad, por comodidad. Pero luego he dicho, es que realmente tampoco es eso, es más una especie de como de cerrazón a que las cosas puedan ser de otra manera, cuando encima no paramos de decir lo de cómo hemos cambiado y cómo vamos a cambiar y hay que ver las herramientas que tenemos para hacer las cosas diferentes. Pero luego, a mí es que me sorprendió verme a mí misma diciendo, joder, claro, cuando leí tu post, ¿no? Una persona que además, bueno, no voy a decir que se jacta porque no me jacto, pero que trata siempre de ir un punto más allá en temas sobre todo de para qué podemos usar esto, qué podemos hacer mejor con esto, ¿no? Y como esa hay millones de preguntas, ¿no? Que no nos hemos planteado. Entonces es más como una especie de ceguera a que otra forma de hacer las cosas es posible, ¿no? Sí, hablabas de ignorancia, pero yo creo... No es ignorancia, es más bien ceguera, ¿eh? O falta de ganas de ver, o falta de curiosidad, o no sé muy bien cómo llamarlo, porque ignorancia tampoco es. Claro, ignorancia lo decía en el sentido de que no las estás buscando, no de que no las conozcas. Yo creo que ahí hay una parte de indiferencia, porque lo que tienes funciona, ¿no? No estamos en un... No, es muy cansado un proceso de mejora continua para nuestro cerebro y para nuestra forma de ser, porque además los cambios nos sacan de la zona de confort. Y salir de la zona de confort genera más riesgos. Y entonces yo creo que evolutivamente tenemos esa dificultad todos. Pero fíjate, Javier, que en algunas cosas, y creo que por ejemplo el tema de la movilidad urbana, ya no voy a decir la palabra taxi para que luego no nos echen la bronca, pero el tema de la movilidad urbana es una de ellas. En algunas cosas estamos en el momento rana a punto de cocerse. Porque realmente pues hay cosas que se van no sé quién lo llamaba el enmierdamiento vamos a llamarlo así porque la palabra en inglés queda muy mola, la ensiftificación, pero yo no soy capaz de pronunciarla, pero vamos, es cómo se van estropeando las cosas de usarlas, ¿no? Cómo los procesos se ponen viejos, cómo las costumbres se ponen viejas, ¿no? Y cómo realmente tenemos herramientas para repensarlas y que pocas ganas, ¿no? Vamos a ver, es que el cambio cuesta y hasta que no tienes la necesidad de cambiar, no te planteas si las cosas se pueden hacer mejor. Mira, uno de los problemas que veo que da con los alumnos, el tema del ChatGPT, de usar ChatGPT, aunque parezca que no tiene que ver, ya verás que creo que sí que tiene el enlace, ¿no? Dices, les pides en un trabajo, haced una propuesta estratégica de mejora de esta empresa. Y entonces ellos pues le preguntan tal y sacan allí unas ideas. Todas las ideas son buenas, pero les preguntas, ¿y cuál es la mejor? Y es que no tienen ni idea. Digo, es que esto no va de tener buenas ideas, esto va de tener las mejores. Esto no va de que las cosas funcionen, esto va de que las cosas funcionen de forma óptima. Y esa búsqueda continua nos cuesta. Sí, los ingenieros, tú lo sabes que decíamos, si esto funciona, ¿para qué lo tocas? ¿No? No, pero tú fíjate, Javier, que yo ya he cambiado eso. Yo siempre he dicho, no toques lo que funciona, y ahora, justo además el otro día me despedía de un proyecto en el que he estado trabajando 8 años, y justo lo hacía con esa frase que decía, oye, los ingenieros sabemos que no hay que tocar lo que funciona, pero también sabemos que eso es una máxima antigua, que solo tocando te puedes mantener hoy. Y sobre todo cuando han surgido nuevas herramientas. O sea, no, yo es que toda la vida lo he hecho así. Claro, pero es que ha surgido una nueva herramienta. Ya, pero no voy a cambiar. O no me voy a replantear mi sistema, digamos, iba a decir de creencias, no es de creencias, pero mi sistema operativo, ¿no? No lo voy a cambiar porque haya surgido una nueva herramienta. Ese es el problema.
No, claro, tampoco lo tienes que cambiar por cada herramienta que surja. Lo tienes que cambiar, pero a mí sí yo no estoy, digamos, tanto hablando de lo que haces, sino de lo que piensas. Porque son dos cosas distintas. Una cosa es que tú digas, pues esto no me está saliendo del todo bien, o esto se me está quedando añejito, o esto pues veo que no funcionaba como antes. En algún momento debería pensar de evolucionarlo, y para eso tengo esta herramienta, tengo esta posibilidad, tengo esto, y entonces ya, digamos, que te pongas a pensar, y luego ya es que te pongas a hacer, que esa es otra fase. Pero es que yo me he quejado mucho en nuestra casa común de que hacemos siempre lo mismo, y no nos planteábamos el cambio porque las cosas siguen funcionando, ¿no? Lo de seguir arrastrando los pies. O sea, yo es que creo que en general a mí lo que me llama la atención es la falta de ese estado inicial de decir, oye, ¿esto no estará ya un poco pasado? ¿No habrá otra opción mejor? Ya no te digo ni siquiera implementarlo, porque ahora hablamos de lo que cuesta implementar un cambio, ¿no? Y además también hay una derivada individual, colectiva, si tengo impacto, si tengo capacidad, o sea, ya creo que eso son palabras mayores, ¿no? Pero el no pensarlo, ¿cuántas veces hemos estado dando vueltas a la enésima vez el enésimo producto, y entonces le ponemos un lacito azul, pero sigue siendo el mismo producto, pero sigue siendo la misma aproximación al cliente, y sí, vale, le hemos cambiado a lo mejor incluso alguna herramienta, pero sigue siendo lo mismo? Fíjate, en esa línea es hacer preguntas que vayan más allá, que son las preguntas que se utilizan en modelos creativos, que es, digamos, fuera de la caja, exagerar el problema o negar la mayor, ¿vale? Volvemos a que eso es muy cansado, ¿no? Pero volviendo al tema del post, después, cuando de esto pues le das vueltas, no tanto a las preguntas o las tal, sino un poco al tema, y decía, bueno, dices que la movilidad o el tema de la movilidad en las ciudades, claro, tiene el problema de que son muchos coches moviéndose por la ciudad y tal. Y yo pensaba, ¿en qué momento hemos racionalizado que sea lógico que te hagas 80 kilómetros todos los días para ir a trabajar? O sea, 80 kilómetros y 2 horas, ¿eh? Sí, pero, o sea, ¿en qué momento? Pero digo que en España y no es en los sitios peores. O sea, ¿en qué momento el mercado de trabajo hace que veamos como lógico cruzarte una ciudad como Madrid de norte a sur o de sur a norte, y ya no decimos en otras ciudades como París o Nueva York, y que eso sea lo normal? Y que dice, bueno, es que hay que buscar trabajo. Digo, si sé que hemos llegado aquí y sé que, pero, y ahora que estamos aquí, no debería, no debería haber una conciencia de decir, señores, tenemos tecnologías como para que los kilómetros medios que hace un ciudadano se reduzcan 10 veces por muchísimas razones. Y con eso nos quitamos el problema de la polución y de todo esto, ¿no? Pero eso requiere, nuevamente, que le demos una vuelta tan grande a tantas cosas. Ese tipo de preguntas son las que nos cuestan mucho, y en algunos casos porque no son individuales. Es decir, lo que yo hablaba de los taxis toca a muchos agentes, a muchos stakeholders. Y normalmente estamos haciendo los cambios con una visión única. Cuando digo única es autoservicio de los bancos. ¿Por qué lo piensan? Pues para ahorrarse dinero, independientemente que luego tenga unos valores, pero no se piensa en el ecosistema. Yo modifico la parte del ecosistema de acuerdo a mis criterios, pero no hay un consenso de, señores, cambiamos el ecosistema. Se supone que ese tipo de acciones se tendrían que dirigir desde instituciones, y en algunos casos se intenta, pero en otros ni siquiera. Ya, bueno, aquí esto me lleva al mundo de las excusas, ¿eh? Me lleva al mundo de es que esto lo tienen que hacer los de arriba, es que lo que yo haga no importa, es que esto ya lo hemos probado y no funcionó. De hecho, el otro día charlaba con un amigo sobre las oportunidades de la digitalización en el mundo rural, ¿no? Y no sé cómo acabamos dándonos los argumentos de que no se puede, o que la digitalización no va a aportar mucho, anclándonos
caemos en excusas o en peros, si no quieres llamarlo excusas, bueno, pues que también son dinamitables, ¿no? Porque al final dices, bueno, es que yo para cambiar esto, pues a lo mejor tengo que hacer que la homologación de los centros educativos pase por otros factores, porque tengo que tener pues a los niños del pueblo escolarizados, ¿no? Si quiero que la gente vaya a vivir allí, no. Era por poner otro contexto distinto del de la movilidad, ¿no? Que yo soy de las que piensa que la digitalización tiene muchísimas oportunidades también de incorporar calidad de vida en la España vacía, ¿no? Y entonces esto me lleva a los peros, ¿no? Tú hablabas de que hay cosas que no son individuales, ¿vale? Y yo aquí te pregunto, tenemos un conocido común que siempre decía que las juergas flamencas no se improvisan, que uno se pone a tocar palmas en una esquina y que luego aparece otro con la guitarra y otro trae la botella y otro trae las palmas y otro ya se pone a bailar y qué tal. Que no se improvisan, no, perdona, que no se programan, que no se planifican, sino que se improvisan, y esto es el efecto contagio, ¿no? Tenemos demasiadas expectativas puestas en que este tipo de cosas se hagan desde arriba. O sea, no lo sé si es así, pero no es como, no es en modo excusa, ¿eh? Quizás aquí voy a decir, no es que no es que digas tiene que venir alguien a arreglarlo, sino que dices, como yo lo arregle, lo voy a arreglar en mi interés. Y a lo mejor, si cada uno miramos por nuestro interés, bueno, a lo mejor no, seguro, si cada uno miramos por nuestro interés, la solución va a ser subóptima para todos, ¿no? Yo soy muy creyente del concepto de co-creación que tiene Stephen Covey, en el que dice, si yo antes de intentar resolver mi problema entiendo el tuyo, intentamos buscar una solución que resuelva el de los dos, la solución va a ser mejor que un consenso a la baja entre tu problema y el mío, ¿no? En eso no puedo estar más de acuerdo, Javier, no puedo estar más de acuerdo. Lo que pasa es que luego eso te lo llevas al mundo real y dices, joder, si yo cada vez que quiero mover algo tengo que llamar a toda la comunidad de vecinos, y aquí todo el mundo opinando, entonces no, o sea, quiero decir, esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Yo he visto que es más eficaz a la larga que dos tíos o dos tías se pongan a tocar palmas en una esquina y que luego vienen los otros y que luego a lo mejor tienen que cambiar el ritmo o dejar de tocar palmas o dar protagonismo al baile o lo que sea. Pero lo de vamos a sentarnos todos a pensar y además que esto en modo comité de la gran empresa, no voy tanto por ahí. Yo lo que digo es, dices, mira, te puedo poner muchos ejemplos, pero yo soy una empresa que contrato a gente y tengo pues bastante renombre, tengo mucho branding en el mercado, ¿no? Employer branding, fenomenal. Entonces yo cuando abro un proceso de selección me llegan muchos currículum y entonces vamos a optimizar porque no tenemos recursos para ello, fenomenal, y utilicemos la digitalización, fenomenal. Entonces se nos ha ocurrido que lo que vamos a hacer es vamos a hacer una plantilla de currículum para que la gente lo meta y lo podamos tratar mejor. Dices, fenomenal. Pero lo que has hecho es repartir tu trabajo y multiplicarlo hasta la 10ª potencia entre un montón de gente. No has optimizado nada. Te has optimizado tú, pero no has optimizado nada. Porque tienes 1000 candidatos haciendo una tarea que les va a llevar media hora o 3/4 que no tenían que hacer. Y eso, en horas, es muchísimo más que las tuyas. No has planteado, o sea, planteas el problema desde tu posición. Los autoservicios como decía, de la banca, o sea, hay muchísimos ejemplos de eso. Entonces, si tú dices, voy a resolver este problema, ¿cómo lo puedo mejorar? Y solo tienes en cuenta tus necesidades, vas a llegar a una solución subóptima. A eso me refiero. No quiero decir que venga todos, por favor. A lo mejor tienes... Claro, pero por lo menos... en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo lo que te planteaba es al revés. Es decir, al final, si quieres, llámale la presión de los hechos consumados, ¿no? Y esto
tú y yo que hemos vivido en una empresa grande que para unas cosas es muy dinámica y para otras es como un elefante moviéndose microscópico, o sea, a cámara lenta, pues muchísimas veces dices, vale, pues me salto el mundo, me pongo el mundo por montera, yo lo hago en una esquina y que si esto aporta valor ya vendrá alguien a darle recursos, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando hablaba el otro día de la digitalización en el medio rural, decía, vale, tú consigues que venga la gente y luego, claro, esa gente no tiene servicios, ¿no? No tiene colegios. Y yo decía, pues te pones a educarles online, no sé qué, y dice, no, y entonces te denuncian porque el colegio tiene que ser una cosa arreglada y no sé qué. Digo, bueno, cuando tú tengas esa situación, a lo mejor con esa situación ya puesta en realidad, tienes capacidad de hacer presión. Si tú vas al Ministerio de Educación y dices, mire, querría definir yo un modelo de colegio rural online para menos de 6 alumnos, vamos, les entra la risa, ni te reciben, o sea, no te dejan ni entrar, ¿no? Entonces, yo siempre me debato, y eso creo que es algo que sí que hemos ganado gracias a la democratización de las herramientas o al empoderamiento digital, o como le quieras llamar, y es que hoy casi cualquiera puede hacer un prototipo de casi cualquier cosa para tirárselo en los morros y mover un poco el colacao con el que tiene que definir y volvemos por ejemplo al mundo del taxi, ¿no? Que aunque esas cosas ya existen, pero por ejemplo, aquí en mi pueblo, en Majadahonda, hace tiempo que los taxistas de Majadahonda tienen una centralita y que funciona fenomenal. Y ahora hablamos del tema del funcionamiento. Y entonces tú llamas ahí y ellos se reparten el trabajo. Saben que si tienen que ir al aeropuerto, pues yo entiendo además que lo repartirán equitativamente, porque claro, no es lo mismo ir al aeropuerto que ir a Las Rozas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, debe funcionar muy bien porque cada día funciona mejor. Ellos deben estar contentos y desde luego en mi pueblo, en Majadahonda, los taxis no circulan por la calle. Dices, y eso a lo mejor solo es en el pueblo porque luego eso va triunfando y entonces se unen los de Las Rozas, los de no sé qué, los de la zona norte, los de tal, y al final tienes una plataforma global. Pero muchísimas veces la cosa parte de que 4 y una guitarra se ponen a hacer las cosas por su cuenta con 4 post-it y con lo que tienen, ¿no? Sí, o sea, estoy de acuerdo con ese llevarlo a los hechos, pero a lo que voy es que cuando tú vayas a hacer eso, tienes que haberte puesto en el lugar de todos los stakeholders que están en la foto, ¿vale? Claro. Lo que no puedes decir es... O por lo menos invitarles luego a la fiesta. Quiero decir, que si no has sido capaz de ponerte en el minuto 1, que muchas veces es muy difícil, porque algunos ni siquiera los tienes identificados, lo que sí que seguramente es mandatorio es que cuando levante alguien la mano y diga, oiga, que es que esto a mí me afecta, tú le digas, bueno, pues vente, siéntate con nosotros y vamos a ver cómo te incorporamos en este baile, ¿no? Pero hacerlo a priori, ¿a ti te parece tan fácil? Es que a mí me parece que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que hay uno que falta. Un colectivo, me refiero. Bueno, vamos a ver, habrá muchas situaciones, pero yo estoy pensando sobre todo en los procesos de automatización. Ahora con la IA generativa está ocurriendo, donde el objetivo es reducir costes. Y cuando el objetivo es reducir costes, no estás pensando en todos los... Es difícil que estés pensando en todos los elementos. Eso es evidente, eso es evidente. Entonces, mucha parte de, oye, vamos a cambiar el status quo, hay que hacer las cosas de forma distinta, dices, fenomenal, pero si lo que tú estás buscando es ganar más dinero, me parece bien, pues lo puedes hacer y hacer los pilotos y tal, pero si tú estás buscando que esto funcione mejor, y casos como el tema del transporte, de la movilidad urbana, pues veo que es así, tendrás que pensar en todos los agentes. O sea, tú no puedes legislar porque se hayan enfadado los taxistas, o legislar porque se hayan enfadado no sé qué, o simplemente porque ha salido una normativa que hay que bajar de no sé cuántas emisiones. No puedes legislar de esa forma. Tienes que ver todos los elementos para ver cómo se recolocan. Porque si tocas solamente un elemento del ecosistema, te lo vas a cargar. Y a veces el decir, esto hay que hacerlo de esta forma, tocas un único elemento. Si no has previsto los demás, yo creo que tienes cierto riesgo en esos entornos, ¿no? ¿Y tú de dónde crees que es más efectivo que surja esto? Y no me vale que me digas de los dos sitios. ¿Del mercado
top-down, es decir, o de la legislación, la regulación, cabezas pensantes en la optimización de la sociedad, o sea, desde la... O sea, yo creo que efectivamente hay iniciativas parciales que pueden ayudar, pero tiene que haber alguien que tenga esa visión integradora. Y ahí creo que viene de arriba, es decir, por encajarlo con lo que tú decías, va a haber pilotos, test de concepto, pruebas pequeñas, y la labor sería todas esas, agregarlas para ver cómo todas ellas pueden crecer para hacer algo distinto. Mira, en las Smart Cities, en el concepto de Smart Cities, los casos de uso no vienen definidos desde arriba, vienen definidos desde abajo. Y se van sacando y de forma, algunos serán totalmente legales, otros alegales, otros incluso, permíteme que diga que fuera de la legalidad, aunque deberían estar, es decir, las normas no encajan, pero aquello es bueno. Y todos esos elementos que surgen como setas, permíteme la expresión, ninguno de ellos va a conseguir la agregación completa. Tiene que haber alguien un poco por encima. En el caso de las Smart Cities puede ser, por supuesto, las instituciones o pueden ser organismos de calidad o de estandarización que hagan que todo aquello tenga sentido conjuntamente y se consiga un potencial que cualquiera de esas aplicaciones por su cuenta no deja de ser más que una gotita en el océano, ¿no? Y Javier, una pregunta. ¿Esa visión integradora debería ser reactiva a lo que bulle por debajo o debería ser en vacío y en abstracto hacia adelante para hacer que bulla algo por debajo? Porque... Yo creo que es más fácil lo primero. Es decir, lo primero, ¿no? Es más fácil que ocurra cuando tienes ideas. El intentar proyectar a futuro, y además en estos temas, creo que el ejercicio hay que hacerlo, pero con las expectativas de que la probabilidad de que aciertes es muy, muy pequeña, ¿no? Yo ahí veo más dejar las cosas crecederas, es decir, dejar las cosas más bien genéricas, más que abonar el campo y ver qué sale, ¿no? Dentro de 20 años, sí. Dentro de 20 años lo más importante van a ser estas cosas. Es que no tenemos ni idea, ni los de abajo ni los de arriba, ¿no? ¿Y tú ves potencial en estas labores integradoras? Porque aquí hablamos como de... Yo entiendo que hablamos como de dos mundos, ¿no? El mundo de la administración y el mundo de los ecosistemas que se crean precisamente que se crean ad hoc precisamente para proporcionar esa visión integradora cuando las setas, digamos, por así decirlo, por usar tu lenguaje, empiezan a salir por todos los lados, ¿no? ¿Dónde ves más potencial? ¿Dónde...? A ver, bueno, has hablado de instituciones y aquí estamos hablando de proyectos un poco más de ciudadanía o sociales, pero que tú aplicarías la relación cliente-proveedores-empresa también, ¿no? Cuando hablamos de ecosistemas podemos ser ahí. Entonces, ¿quién seguramente tendrá que estar al nivel de quien tenga más, empowerment o más predicamento, ¿no? En un proceso? A mí me sale que las instituciones... Pero fíjate, te voy a tocar un tema complicado y aquí te sales por donde quieras, que sé que tú eres muy políticamente correcto. Te voy a poner un ejemplo. Este verano que ha ardido media España, que por otro lado, bueno, pues hemos estado mirando todas cosas y tal, y sí que vemos que hay una caída de interés público, o llámale de presupuesto, llámale como te dé la gana, y estos son datos objetivos, ¿no? Cuánto dinero se dedicaba a la prevención de incendios, a la limpieza, a la parte preventiva, ¿no? Del fuego, y bien es verdad que las cosas han cambiado en muchos sentidos, cambio climático, ha llovido mucho, hay mucha hierba en el campo, como quieras, ¿no? Pero el dinero al final el dinero es un reflejo del interés, ¿no? Tú que además has hecho muchos presupuestos, ¿no? En tus responsabilidades directivas, sabes que tú dedicas el dinero a lo que te interesa. Entonces, cuando el dinero de algo va bajando, es porque es evidente que el interés por ese algo... hay otra cosa que te interesa más, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, a raíz de eso... Arranca el curso político con una propuesta
de cambio climático. Y no quiero entrar en política, pero sí en el proceso de razonamiento. Es decir, ha habido un desgaste presupuestario, hay una situación límite y a partir de ahí vamos a repensar, ¿no? Hasta ahí todo correcto, ¿no? Me da igual además quién lo haya hecho bien y quién lo haya hecho mal. Dices, bueno, pues por el motivo que sea, hemos dejado de ocuparnos de este asunto, ha habido un desastre, vamos a ocuparnos, ¿no? Y yo, no sé tú, pero yo tengo la sensación de que ahí se queda la cosa, ¿no? Bueno, sin saber nada, pero ver. como este ejemplo podríamos poner 27.000. Lo que te quiero decir es que vamos dejando que las cosas se desgasten, ni siquiera voy a usar la palabra que se pudran, que se desgasten. En un momento dado algo nos da un toque de atención, nos decimos hay que ponerse a esto y luego no tienes la sensación de que eso muere enseguida, con lo que sea, pero que claro, estamos hablando de la teoría de las instituciones, pero por detrás hay una realidad, que es que se fomenta mucho más el impacto a corto plazo que a largo plazo. ¿Qué quiere Claro. decir? Que lo importante no es tanto hacer las cosas como que el no hacerlas no sea un problema. Y entonces está, claro, el entorno de lógica política, me da igual el color. Y me da igual Sí, el país. yo esto ponía un ejemplo porque es un ejemplo como que podía haber estado en lo bien y lo mal hecho en cualquier lado. El entorno de lógica política es no tanto, o sea, es a través de los votos mejorar la sociedad, no es mejorar la sociedad y por ello me va a dar los votos. No sé si me explico, es la lógica distinta. El KPI se ha convertido en el objetivo, ¿no? Entonces tienes unos planteamientos que, oye, este tema se puede mejorar mucho ya, pero no me genera problemas, por lo tanto voy a orientarme a otros, ¿no? La asignación de presupuestaria creo que se hace más con criterios, digamos, electoralistas, y ya digo, me atrevo a poner absolutamente todo el espectro político, en vez de con criterios utilitaristas, que luego te lleven a criterios electoralistas. Es decir, el orden es el inverso. ¿Dónde pongo dinero que me vaya a dar más votos? No. ¿Dónde pongo el dinero que sea útil y cuando la gente se dé cuenta me vote? ¿No? Pues incluso podríamos decir que a lo mejor esta lógica política ha sido así también en los años 80, ¿no? ¿Cuáles serían los cambios? O sea, es decir, es verdad que todo el mundo tiene claro que prevenir es mejor que tener que arreglar, que curar, ¿no? Yo creo que esto lo tiene claro todo el mundo. Sin embargo, yo tengo la sensación de que pues a lo mejor incluso es por esta velocidad de las cosas o por esta volatilidad o incluso por lo que sea. Me quiero salir un poco del mundo político e ir a otro tipo de instituciones más estables en el tiempo, pero yo tengo la sensación de que prevenir ya no es posible, que la sociedad no valora o no permite, ni siquiera les da espacio a estos trabajos de reflexión de si esto está bien, pero podría estar mejor. Ya, pero no te dediques a esto, ¿no? ¿No tienes tú un poco esa sensación? Pues ahora que lo dices, sí, puede ser que o sea, tengamos, entre comillas, tantas temas o tantas cosas encima de la mesa ahora mismo, que plantearse que tenemos atracón a mediodía como para plantarse la cena, ¿no? Por decirlo Bueno, Javier, tú que estás escribiendo un libro, y esto lo cuento aquí en primicia porque el libro está en el horno, sobre cómo nos afecta a las personas la digitalización, yo sí que tengo la sensación, y no sé si es una sensación personal, demasiado personal o demasiado romántica, que en los años 80, ¿no? Cuando llega la democracia al país y la economía empieza a crecer, yo sí tengo la sensación, y eso que era que tenía la edad que tenía, ¿no? Pero yo, a lo mejor es el romanticismo de la nostalgia, ¿no? Pero sí que tengo la sensación de que había planes estratégicos, ¿no? En todos los aspectos. Si quieres, incluso podemos volver a hablar del tema de los incendios, ¿no? Cosas que no se habían hecho durante muchísimos años, de repente gente que se ocupa, ¿no? Del desarrollo rural, de lo que sea, ¿no? Del desarrollo de la educación, de no sé qué, de lo que sea.
Y sí que tengo la sensación de que en la vida analógica era más fácil dedicarse a tareas de prevención o a tareas de optimización o de abrirse a ese mapa de ignorancia que decíamos, oye, las cosas pueden hacerse de manera diferente, incluso que había más ilusión en que pudieran ser de manera diferente, y hoy tengo una sensación distinta. Y no lo achaco, creo, a mis años, sino lo que escucho a mi alrededor. También es verdad que las cámaras de eco son traidoras y lo que escuchas siempre aquí está muy sesgado y no es toda la realidad y tal, pero tengo más la sensación de que vivimos en la cultura del parche y de la reparación a posteriori que en la de la prevención y el planteamiento de qué cosas podríamos hacer diferentes, máxime cuando ahora tenemos un montón de herramientas. Hablaba de otro tema el otro día, que era el tema de las misiones pedagógicas, ¿no? Claro, llevar a voluntarios enseñando a leer y a escribir a la gente por los pueblos, pues costaba un dinero, aunque solo fuera en bocadillos para los voluntarios, ¿no? Es que hoy puedes hacer lo mismo con una conexión a internet y poco más, ¿no? A nivel de costes, las herramientas, y además lo puede hacer cualquiera, no lo tiene que hacer alguien con digamos, con cierto poder de movilización, lo puede hacer cualquiera. Entonces vivimos en una sociedad donde las herramientas nos han empoderado muchísimo, y sin embargo yo tengo la sensación, y a lo mejor me perdonáis todos porque es una sensación personal, de que lo hacemos menos, creemos menos en que tenga sentido o que sea posible, y además a nivel emocional en la sociedad hay menos ilusión por eso. Pues no sé, o sea, lo veo como excesivamente quizás negativo como lo cuentas, pero quizá... Y mira que yo soy muy optimista con todos los cambios sociales, ¿eh? Pero, o sea, quizás es porque hay un montón de problemas a corto plazo que resolver por el que no se afronta de esa forma. Pero dicho eso, vuelvo a lo de antes, es decir, no esperemos, o sea, es que no podemos esperar que los políticos sean de largo plazo en general, ¿no? O sea, ni los políticos ni los directivos de las empresas, por supuesto, ¿no? Por supuesto, salvo que la empresa sea suya, ¿no? Claro, pero como estábamos con las instituciones, estoy de acuerdo contigo, no, esa visión de largo plazo, esa visión de hacia dónde vamos está sesgada, y yo creo que en el mundo digital todavía mucho más, por el corto plazo. Es decir, es muy fácil generar una opinión en un mes, 2 meses, 3 meses en un mundo digital. Mucho más fácil que antes. Y esa opinión es que no hay visión no tienes visión de país a largo plazo si no estás aquí mañana en el país. Es decir, que tienes que ganar el corto plazo necesariamente. Así está. Y eso pasa, has nombrado los incendios, pero podríamos hablar... Podríamos hablar de cualquier cosa, incluso podríamos llevárnoslo al mundo de la empresa, ¿no? Porque es verdad que las cuentas de resultados de las empresas están cada vez más tensionadas, y los directivos están cada vez más tensionados porque ya no saben cómo hacer que crezca el margen, porque ya también lo de la bajada de costes empieza a tener un límite. Y si no, por ejemplo, mira el tema del funicular de Lisboa, ¿no? El sitio más turístico de Lisboa, con aparentemente un contrato de mantenimiento de vergüenza, ¿no? Al final dices, tenemos más medios que nunca y tenemos menos ganas que nunca. Pero, o sea, bueno, no sé si es un tema de ganas, o es un tema de, como decía antes, de demasiadas cosas encima. Yo quiero pensar que es más que el corto plazo nos come y no somos capaces de mirar el largo, ¿no? Hay una viñeta muy famosa de Resistencia al Cambio, ¿no? Que se ven a unos con sé ese cuál me vas a contar porque la he visto en tus presentaciones, pero cuéntala. Las ruedas cuadradas, y dice, no tenemos tiempo de probar ruedas redondas, no tenemos tiempo porque es que esto no hay quien lo mueva, ¿no? Es la ilógica de seguir tirando con lo que tienes porque en ese problema, en ese caso, tienes que llegar a algún sitio en ese momento. No puedes renunciar, no puedes perder ese pedido, por seguir con esa viñeta, no puedes perder ese pedido por probar ruedas redondas, y tienes que seguir arrastrando. Yo creo que estamos muy introducidos, empresas e instituciones,
con ese corto plazo, ¿no? Y entonces ahora te tomo hilos de solución, porque dices, evidentemente, yo lo veo pues de una manera, tú lo ves de otra, pero al final dices, esto se arregla, no se arregla, se puede arreglar, porque vuelvo a tu libro que creo que todavía no tiene título, ¿no, Javier? Bueno, Es lo que le falta, ¿no? Le falta la guinda. Estamos viendo varias opciones, ya está el tema en marcha, pero sí, me han pedido todavía en la editorial que le demos una vuelta, ¿no? Tú, fíjate, yo estoy deseando leerte, porque yo tuve el honor de leer 2 capítulos beta y me parecieron, vamos, que estoy deseando que lo entregues aunque esté medio crudo, ¿sabes? Pero a lo que iba es que tú te has tirado unos cuantos meses investigando y además todavía tienes, yo tengo que decir que yo agradezco a Javier mi doctorado porque me presentó al que hoy es director de mi tesis, y que claro, los que nos hemos metido un poco en el mundo académico y luego investigamos o recopilamos información, voy a decirlo de otra manera, ¿no? Entonces tu libro, por lo menos el trozo que yo leí, está muy bien documentado, ¿no? Y va un poco sobre cómo nos afecta a las personas la digitalización a todos los niveles, ¿no? No solamente al nivel individual, sino al nivel mercado económico, mercado laboral, creencias, capacidades, etcétera. Entonces, con todo esto encima de la mano, ¿tú te atreves a tirar una hoja de ruta para medio solucionar o para impulsar o para tratar de darle un poco la vuelta a la tortilla y que seamos más abiertos a replantearnos cosas que hemos hecho toda la vida? O sea, la respuesta ahí es que no soy muy optimista sin que lleguemos al punto de tener hambre. Cuando digo tener hambre no digo hambre física, sino sí, te he entendido. Problemas serios, ¿no? De hecho, mira la pandemia que bien nos vino para muchas cosas, sin pretender frivolizar. Yo siempre digo, y que por favor que se me entienda bien, porque evidentemente fue un momento de mucho sufrimiento, pero yo siempre digo que perdimos una gran oportunidad como sociedad, y aquí ya ni siquiera como país, sino como sociedad, para hacer cosas de manera diferente. Y fíjate cómo la inercia luego ha ido tirando, y yo tengo la sensación de que no estamos en el punto de partida, pero casi. Bueno, o sea, es cierto que en las grandes, vamos, es cierto, yo creo que es cierto que en las grandes crisis es cuando se produce, cuando no tienes más remedio, es cuando te tiras a la piscina. Volviendo a lo que hablábamos del principio del inmovilismo, de la gestión del cambio, ¿no? Entonces, ¿qué creo que está pasando? Es que la capacidad que tiene la digitalización, que en el libro hablo de superpoderes, ¿no? Hablo de que son superpoderes que tiene y que cada uno son, Javier, es que lo son totalmente disruptivos. Esos superpoderes aplicados a la sociedad la han acelerado a un ritmo que no es el de nuestro cerebro, ¿no? Hay una frase de una de las investigaciones que he leído que la cito en el libro, que es la digitalización va al ritmo de la ley de Moore, que es la ley de que duplica todos los años en potencia, y nuestro cerebro es al ritmo de la ley de Darwin, que es cada generación. Me gusta mucho como diciendo, es imposible que la capacidad, o sea, el crecimiento exponencial, nuestro cerebro no lo tiene, ese crecimiento exponencial. Queremos creernos que vamos al ritmo de la tecnología, pero necesitamos decenas de generaciones para absorber en todo su valor. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos, pues, sobrepasados, ¿no? Sobrepasados ha sido uno de los nombres, digamos, temporales que ha tenido el libro. Estamos sobrepasados por eso, ¿no? Y dices, ¿y qué podemos hacer? Pues a mí me gustaría decir, no, pues un nuevo consenso para ponernos de acuerdo y tal, que todos pensemos entre todos. Y luego ves lo que ha conseguido extraer de nosotros esos superpoderes digitales y dices, tenemos un mundo mucho más polarizado, tenemos un mundo geopolíticamente por lo menos más incierto que en los años 90, y fíjate que en los años 80 estábamos ahí pensando que en cualquier momento nos caía una bomba atómica de la Guerra Fría. Y tenemos un mundo muy comoditizado, es decir,
y hablo de nuestro mundo occidental, sé que está habiendo muchísimas catástrofes y muchísimos desastres a nivel mundial, pero un mundo muy, ¿cómo diríamos? Me saldrá la palabra. Bueno, sí, acomodado. Y ese mundo acomodado dice, sí que, sí, o sea, si yo como todos los días, si tengo tal, si puedo hacer mi viajecito, eres un exagerado, ¿no? Eres un exagerado. ¿Cómo? Pero claro, cuando llegue el momento no va a haber marcha atrás. Vamos a resolverlo en modo crisis, como otras muchas crisis. La pandemia fue una crisis, la Segunda Guerra Mundial fue una crisis y hemos tenido la Revolución Francesa fue una crisis que modifican el status quo. Hombre, ¿tenemos que llegar en el siglo XXI a situaciones de esas para que realmente cambie el escenario? Pues me da mucha pena. Me da mucha pena. Ya, pero tiene mala pinta. Yo sabes que yo trato de ser siempre optimista, de hecho, y luego decías, al final, ¿qué hemos sacado del mundo, ¿no? El otro día leía un artículo que me hizo que pensar, ¿no? Decía, cuando hablábamos de ciencia ficción en los años 80, imaginábamos algunas cosas que se han cumplido, ¿no? Pero lo que nadie vaticinó fue lo de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que son el germen de, tú decías antes, hoy se crea un estado de opinión, en 10 milisegundos se crea una polarización, se crea un no sé qué. ¿Hasta qué punto no somos nosotros, sino la tecnología, quien está eligiendo esos caminos? Porque dices, las redes sociales han sido una elección de la humanidad. Quiero decir, partieron de una plataforma tecnológica, pero si no les hubiéramos dado bolilla, ahí habían muerto, como tantas y tantas ideas tecnológicas, ¿no? Al final, esto que parece y que nos quejamos y que decimos que nos está condicionando para mal la vida, no ha dejado de ser una elección de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Porque Facebook no te ha dado un perfil por defecto, y digo Facebook porque Facebook fue la primera tal. Sí. No le digo a la gente un perfil por defecto, la gente se apuntó como loca, ¿no? De hecho, tú recordarás cuando abríamos hace ya casi 10 años esto como diciendo, si Facebook fuera un país sería el país más grande del mundo, ¿no? Acuérdate de aquella diapositiva que tanto juego nos dio a todos, ¿no? Bueno, a ver, es que los superpoderes lo que han hecho es acelerar cosas que yo creo que son profundamente humanas. Profundamente humano es aparentar, profundamente humano es comunicarse, profundamente humano es conversar. Y por desgracia, y aquí me lanzo un triple, como dirían mis hijos, porque tampoco me sustenta una investigación, por desgracia, cuanto más nos comunicamos, peor nos llevamos. Perdona que es decir, a mí me hace gracia cuando entras en un pueblo y pone pueblo no sé cuántos, hermandado con no sé dónde en Noruega. Dices, sí, pero no te lleva bien con los del pueblo de al lado. Sí, del pueblo de al lado. Claro, es que los del pueblo de al lado los veo todos los días. Bueno, pues ahora nos vemos todos los días en las redes sociales. Y eso genera esa sensación, por supuesto, estoy obviando muchísimas cosas buenas, pero esa sensación de polarización viene de que nos estamos hablando todos con todos todo el tiempo. ¿Y no crees que empezamos a estar... el otro día iba a un curso y nos preguntaban, era un curso de comunicación de medios, y nos preguntaban qué es más importante, ser o parecer, y todos decían parecer, y yo decía, pues yo creo que estamos empezando a bajar en el hype, ¿no? ¿Tú no tienes la sensación de que en algunas cosas que hemos estado subiendo, empezamos a... Pues ahora hablaban del lujo de lo silencioso, del placer de la desconexión, del que no eres más importante o no te sientes mejor. Hablaban de que el profesional más top ya no quiere estar en el top de la conversación, sino que quiere estar escondido, como para ser algo más exclusivo y que le encuentren. Yo empiezo a ver reacciones, que tenemos ahora un arranque de curso, vamos, es que yo, con nombres y apellidos, las personas que vendían lo maravilloso que era que su hijo tuviera una tablet en cuarto de infantil, está hoy diciéndote 4 años después y no 10 años después, qué fenomenal que mi colegio ha vuelto a la libreta, ¿no? Yo no sé si es mejor la tablet que la libreta. De hecho, yo lo que creo que lo mejor es una combinación de ambas cosas, porque yo soy más de equilibrios, y tampoco creo que la tecnología haya que demonizarla en ese sentido, pero lo que te quiero decir es que no sé si estamos
podemos, digamos, terminar la conversación poniendo un puntito de esperanza en el sentido de que nos hemos emborrachado, ya hemos visto lo mal que sienta la resaca y a lo mejor ahora empezamos a beber con más prudencia, ¿no? Bueno, o sea, es verdad que hay voces que van un poquito el famoso péndulo, ¿no? Otro término que utilizo en el libro y que es el título de un libro en sí mismo, que se llama Maximalismo Digital, ¿no? Y me gusta mucho el concepto. Hemos pasado ¿De quién es el libro, Javier? Perdona. Este libro es de Cole Newport. Cole Newport. Es el mismo que escribe Deep Work, que ese a lo mejor lo conoces, Trabajo Profundo. Es No. un libro muy conocido, el de Deep Work. Estoy mirando por aquí porque me parece que lo tengo por aquí por la mesa, por si lo podía enseñar, pero no lo tengo. Bueno, sí, da igual, no estoy grabando el vídeo, solamente el audio. Ah, vale, pues Pero me quedo con las dos referencias, con Maximalismo Deep Digital. Work y Maximalismo Digital. Y Y de hecho el libro se llama Minimalismo Digital, ¿no? Lo que dice es que tenemos que volver no a utilizar las tecnologías por el hecho de que existan, sino utilizarlas exclusivamente donde nos mejoren las cosas. Es un cambio de visión de por qué, o sea, no es malo estar en esta red social. No, porque de vez en cuando mira a ver qué te quita, porque, o sea, qué te quita y qué te da. Y si lo que te quita es más de lo que te da, no mires solo lo que te da. claro, pues esa es, me parece, yo creo que la aproximación con la que nos deberíamos quedar un poco, decir, oye, cuestiónate lo que haces, qué podrías hacer mejor y qué deberías dejar de hacer, ¿no? Algo que yo veo que hacemos poquísimo, ¿no? Y que cuando vemos a otro cuestionarlo, como te vi yo a ti en LinkedIn, es que te da algo. A mí por lo menos me suena una campanita y dices, joder, es que es verdad, ya no solamente esta cuestión si estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, sino cuánto tiempo llevo sin cuestionarme las acciones que hago en mi día a día, en el ámbito que sea, en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, en el ámbito relacional, cuánto tiempo llevo sin cuestionarme si habría una opción mejor. El punto quizás importante no es elegir una opción buena, es elegir la mejor. Y a veces estamos haciendo cosas que no son malas en sí mismo, pero que están quitándonos, por el coste de oportunidad que tienen, de mejores. Es decir, si estamos haciendo la buena, no estamos haciendo la mejor. Siguiendo con esto del libro, por ejemplo, dice, oye, ¿tú saldrías a la calle sin móvil? Claro, dices, hombre, es que si salgo a la calle sin móvil y en ese momento se ha caído mi madre y me llaman y no sé cuántos y tal, no sé qué, es que me pierdo eso. Dice, vale, pero salir siempre a la calle con móvil supone que esa oportunidad que puede ocurrir o no, te están entrando mensajes chorras, corre, tal, y no tienes un momento de intimidad. Es decir, el pensar que hay una cosa buena, que es buena en sí misma, pero para eso tengo que estar sufriendo horas y horas y horas de cosas que lo que están haciendo es dispersarme, distraerme, no permitir concentrarme, pues tienes que hacer un balance. Claro, yo creo que al final no hay respuesta ni hay recomendación más allá del cuestiona. Y luego a lo mejor dices, esto debería hacerlo, y luego a lo mejor no lo haces, pero creo que el primer paso, y era la pregunta, o era un poco la alarma que me saltaba a mí cuando vi tu entrada en LinkedIn, es que no nos estamos cuestionando nada. Uh-huh. Pues sí, no lo sé. Yo te diría que la verdad es que las instituciones tienen dificultad, los de abajo tenemos cierta comodidad y que como mínimo deberíamos seguir, deberíamos, siguiendo con el ejemplo que has dicho tú de la fiesta de flamenca, deberíamos, si oímos palmas, acercarnos a la esquina. ¿Vale? Eso me parece no muy bueno. hacemos palmas, pero si alguien hace palmas, acercarnos a la esquina, ¿no?
y por lo menos, si no vamos a aportar nada a la fiesta, por lo menos no fastidiarles, no apagar las chispas, ¿no? Porque luego también las personas somos muy de poner los peros encima de la mesa de lo que hace otro, ¿no? Yo últimamente que cada vez me relaciono con personas que tienen proyectos más raros, más disruptivos o más emprendedores o como quieras, siempre les doy un consejo, digo, no se lo cuentes a nadie hasta que lo tengas medio armado, porque como tú hablabas antes, la probabilidad de que encuentres a uno que te ayude es muchísimo más baja de que encuentres a 1000 personas a tu alrededor que te pongan peros, ¿no? Entonces, últimamente es un consejo que doy mucho a la gente que me pregunta, y yo digo, no se lo cuentes a nadie, se piensa en el coco, se mueve y después que se vayan enterando los demás, porque incluso las personas que te quieren mucho y que tienen intención por ayudarte, simplemente si no sintonizan en tu vibración mental no te van a poner más que peros encima de la mesa. Así que otra opción es, siendo consciente de ello, archivarlo con las prioridades cada uno de lo que son. Es decir, si eres una persona altamente sensible, pues quiero decir, sabes que hay gente pues que no puedes a lo mejor estar abriendo eso, porque cualquier mensaje negativo te va a dificultar. Si tú te conoces y sabes que tú tienes muy clara tu idea y que no solamente se lo tienes que decir a gente cercana que te quiera, sino al contrario, tienes que decírselo a detractores, que son los que le van a buscar las cosquillas, pues a lo mejor te hace la idea más robusta. Lo que hay que diferenciar es la parte funcional de contarlo y la parte emocional de contarlo. Si a ti te destruye que te digan, pues mira, ahora con el libro que lo he compartido gente, si a ti te destruye que la gente te diga esto está mal escrito, esto no se entiende, chico, pues no lo compartas, quédatelo tú y efectivamente. Pero si consideras que, mira, oye, me parece muy bien tu opinión, pero me importa 3 pepinos, o mira, que bien me ha venido que lo preguntes, porque si tú no lo entiendes es que considero que tal, pues entonces cuanto más lo hables, mejor, ¿no? Creo yo, ¿no? Sí, sí. Sí, al final efectivamente son muchos los ingredientes que hay que poner encima de la mesa, pero al final, digamos que lo hagas como lo hagas, yo con lo que me quería quedar es con en cómo podemos despertar en nosotros y en quienes nos rodean esta especie de inconformismo ante lo que tenemos delante y esta sensación de que otro mundo es posible, ¿no? Que a mí me dice muchas veces, Virginia, es que tú te subes a la parra un poco. Digo, bueno, si es que es gratis subirse a la parra, ¿no? Sí, bueno, hay que, o sea, el hacerse preguntas, el poner escenarios, no sé si llamarle utópicos o digamos, escenarios que rompen un poquito el status quo, yo creo que forma parte de una de las capacidades que no tenemos que perder como ser humano frente a la IA y a estas cosas que nos vienen. Entonces, eso es bueno, pero es muy cansado. Y luego está los perfiles de cada uno, ¿no? Ahí yo conocí hace ya unos años el concepto de los roles de Belbin, que no sé si conoces, que es un... No, ¿de Belbin con B o con V? Con B, con 2 Bs, Belbin. Me lo apunto. Los roles de Belbin, bueno, hicimos un cursito que te miraban a ver qué rol de Belbin. Al final, lo que dice es que hay gente, igual que hay gente que saca su energía de la introversión, extroversión, en las técnicas estas de Myers-Briggs y tal. En el caso de Belbin, lo que dice es, en un equipo, no todo el mundo tiene el mismo perfil. Está el perfil del impulsor, está el perfil del implementador, está el perfil del investigador, está el perfil... Porque cada uno se siente más cómodo o tiene más facilidad para ciertas cosas. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Y eso pasa muchas veces en las startups. Tú tienes un impulsor que es el que se le ocurren las ideas. Pero normalmente a los que se le ocurren las ideas, una vez que se ponen en modo ejecución, les aburren. Sí, sí, sí. Y entonces necesitas un implementador, que a lo mejor no se le ocurren las ideas, pero que no le aburre implementarlo. Al contrario, le motiva, ¿no? Ese concepto de roles ocurre aquí también. Es decir, no, somos inmovilistas, no, o sea, vamos a ver, tú no eres de los que te gusta hacer cambios, fenomenal, pero deja que los entusiastas impulsores den esas ideas y luego miramos cómo las podemos implementar, si es que son implementables, o sea, que cada uno tiene que tener ahí su rol dentro de ese proceso, ¿no?
Eso me gusta para ir cerrando, que si no te vendrán aquí toda la mañana, sé que tienes un montón de cosas que hacer, y es busca tu media naranja, ¿no? O busca los otros gajos que componen la naranja entera, porque no es un tema de dos tipos de roles, sino de muchos tipos de roles, ¿no? Y que quizás ahí la solución está en buscar esas personas que complementan un poco el rol que tú puedes aportar y entre todos pues buscar un poco a modo de lo que decías al principio de buscar un poco todos los intervinientes, pues es un concepto diferente, pero que también es interesante es que como a lo mejor no puedo encontrar todos los intervinientes, lo que sí que puedo identificar rápidamente es quién me puede complementar para ir conmigo en este viaje, ¿no? Exactamente. Y no perder esa curiosidad, ¿no? de aprender cosas y esa plantearte el status quo, que es muy cansado, pero que está bien planteárselo. Cuando digo planteárselo no es destruirlo, ¿eh? El status quo lo mismo está fenomenal. Lo que pasa es que si dices, como esto no pide de comer, pues no lo miro, te pierdes esas posibilidades de optimizar. Optimizar, por cierto, en situaciones que no son de crisis. Es mucho mejor arreglar un problema cuando no es una crisis que cuando lo es. Y volvemos a lo de prevenir, ¿no? Pues con eso me voy a quedar, Javier, que te agradezco mucho que hoy estés aquí y que please, vuelves cuando tengas el libro en la mano y hablamos de todos los temas estos de cómo nos cambia la tecnología a todos los niveles, con el libro ya subrayado. De hecho, vamos a hacer una cosa mejor todavía, y es que hay algunos colaboradores con los cuales comento libros, así que propondré tu libro para comentar y después invitamos al autor al debate. Yo encantadísmo, vamos, me han dicho, yo soy un novato en esto, pero me decían, o sea, no es lo mismo ser escritor que ser autor, ¿no? Entonces yo de momento, como escritor, es decir, como alguien que ha hecho un esfuerzo en poner la obra, eso tiene un beneficio en sí mismo, pero claro, si tú ves que eso va a tener impacto en los demás, pues te da más alegría, ¿no? Pero te diría sí, sin duda, que ordenar las ideas, al final tiene un valor en sí mismo, aunque el único lector seas tú, porque sí. has ordenado las ideas de una forma que no las ordenas con ningún otro proceso, ¿no? Eso sin duda, pero bueno, sabes que además aquí en este ecosistema no soy la única que está esperando como agua de mayo, o sea que no soy la única, ya lo sabes. Fantástico. Pues bueno, Javier, muchísimas gracias. De la conversación de hoy, ¿con qué me quedo? Pues con un montón de cosas. Empezando por el final, me quedo con esa idea de cómo somos diferentes en términos de roles y cómo quizás las dos recomendaciones más interesantes son que no dejes de hacerte preguntas, que no esperes a que las cosas, digamos, coloquialmente se pudran o empiecen a estropearse, empieza a salirles moho para ver si hay otra manera de hacer las cosas mejor, y sobre todo que busques el rodearte de esos roles complementarios al tuyo que hacen que esa fiesta flamenca, como la hemos llamado durante la conversación, en lugar de apagarse o de mustiarse o de quedarse en agua de borrajas, como diría mi abuela, se magnifique y sea realmente una fiesta que se contagie a todos los rincones. Me quedo también con el tema de que pues lo cómodo que nos hace como personas lo de no tener hambre. Me quedo con esto de que tal vez la tecnología y sus cambios exponenciales nos esté sobrepasando un poco. Me quedo con el tema del maximalismo, del minimalismo digital que ha comentado Javier. Me quedo con lo interesante que es cuando escuches palmas en una esquina, no pasar de largo, sino acercarte a ver qué pasa, y si no te vas a sumar, por lo menos no apagar ninguna chispa.
Me quedo con lo importante que es en todo este proceso conocerte y saber, por decirlo de una manera que usamos muchos los ingenieros, saber en qué parte de la cadena de valor estás y buscar los complementos. Me quedo con lo difícil que es tocar lo que funciona. Me quedo con que quizás la calidad de vida embote los sentidos, con lo bueno y lo malo que puede ser que cada vez nos den más cosas hechas, con la idea de utilizar los hechos consumados como elemento de presión. Me quedo con ese valor que a lo mejor injustamente estamos tendenciando más hacia la reparación que hacia la prevención. Y me quedo también con ese concepto que Javier con mucha habilidad y con mucha inteligencia saca, que es el concepto de ecosistema, ¿no? De entender que hay muchísimas relaciones causa-efecto, que muchas veces hay muchísimos actores implicados y que a lo mejor un diseño, digamos, sobre el papel no es capaz de tenerlos en cuenta todos, pero que lo que siempre deberías tener es una disposición a invitar a la fiesta a aquellos que aparecen por casualidad y en los cuales no habías pensado. Y ahora sí, como siempre, te dejo con música para que revuelvas y ordenes en tu cabeza todo aquello que a ti te haya hecho apuntarte una frase en tu cabeza. Hasta el próximo episodio.